Buenas noches. Nuestro invitado de hoy es profesor de filosofía y escritor. Se llama José Ramón Ayllón, vive en Burgos y con él vamos a hablar de libros, quizá de libros que ustedes conozcan menos, pero que son auténticas joyas de la literatura. Buenas noches, José Ramón, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta invitación. En este programa quería que nos recomendara libros y cada vez que salga un tema, pues vamos a hablar de ese tema, biografías. Las biografías que a mí más me han impactado son, y además algunas de españoles, el Hernán Cortés de Madariaga. Me parece una obra maestra y además te enteras de todo el trasfondo de la colonización de América, quizá lo más grande que ha hecho España en toda su historia. Una biografía de Julio César escrita por Carcopino. Julio César es claro, no hay que presentarlo, o sea, es un top de la historia universal, ¿verdad? Leonor de Aquitania, la biografía de una francesa, Regine Pernod, una gran medievalista francesa, me parece insuperable. O la biografía de Chesterton, que publica un británico llamado Joseph Pearce, que yo por Chesterton llegué a uno de sus íntimos amigos, que es Hilaire Belloc. Fue una personalidad, se dedicó a la política, fue parlamentario. La última gran biografía que he leído y me ha parecido estupenda. Están las biografías de los personajes que han pesado en la historia y siempre se seguirán escribiendo esas biografías. Sin ir más lejos, en España, el fenómeno Fernández Álvarez, catedrático de Salamanca, que durante años ha ido sacando Isabel la Católica, Fernando el Católico, Carlos. Bueno, tenemos a Gregorio Marañón con sus famosas biografías, estudiando las patologías de algunos de sus personajes. Tenemos a Ortega y Gasset, que desde luego es conocido por otras obras, no por su biografía de Velázquez, por ejemplo, o por su biografía de Goya, que son espectaculares. Yo estudiando la carrera aprendí o me introduje en Velázquez y Goya con las biografías de Ortega. ¿Qué recomendaría para leer? Bueno, de Cervantes el Quijote, pero si no fuera el Quijote, ¿qué recomendaría para leer de Cervantes y qué de Shakespeare? Por supuesto, las novelas ejemplares. O sea, sí. La Gitanilla, La Ilustre Fregona, El Coloquio de los Perros, son muy breves, son muy amenas. Si no fuera el Quijote, yo recomendaría una edición pequeña del Quijote. Por ejemplo, la Academia Española, o sea, Pérez Reverte, ha sacado una edición que ellos llaman escolar, pero que es mucho más que escolar, es una edición buenísima. ¿Y de Shakespeare? Una vez una promoción de periodistas de la Universidad de Navarra fueron de viaje a estudios a Norteamérica. Entonces fueron recibidos por el director del Washington Post. Alumnos le preguntó al director del Post, ¿qué libros debemos leer? Y él le dijo, Shakespeare. Y en concreto, ¿qué libros de Shakespeare? Y él le contestó, todo Shakespeare. Bueno, podemos hablar del centenario de Natalia Ginzburg. ¿Por qué es especial? Es una de las escritoras italianas más famosas del siglo XX y, para juicio de algunos, la mejor novelista italiana del XX, en concreto con la novela Léxico familiar y Nuestros ayeres. Léxico familiar es una novela preciosa porque a través de las frases típicas que se decían en su casa, de paso te está contando la época de la posguerra italiana en plena ebullición, con el nacimiento del eurocomunismo, con Gramsci. Natalia es una persona equilibrada, serena, sensible, que nunca te levanta la voz, con un sentido del humor muy fino. Y tiene un ensayito que se llama Las pequeñas virtudes, que son artículos suyos publicados en revistas. Y, por cierto, a cualquier persona que se plantee la educación de sus hijos, esa novela le está dando muchísimas claves. Y me vino a la memoria que usted tiene un libro... Bueno, el título es No leas el Quijote, pero es puro marketing. Desde la primera página se dice que este libro es un homenaje a Cervantes. El título viene de una anécdota. Una vez un chico me preguntó, a mí no me gusta leer, pero me gustaría leer. ¿Hay libros que sean más interesantes que Harry Potter? Y yo le dije, sí, muchísimos. ¿Y usted me puede dar una lista? Pues sí, te puedo dar una lista de los que quieras. Y le di una lista de 50 libros. ¿Por dónde empiezo?, me dijo. Y le dije, pues mira, de estos puedes empezar por donde quieras, pero no empieces por el Quijote. Y al cabo de un mes le volví a ver y ¿qué tal tu plan lector? Y me dijo, estupendo, estoy leyendo mucho. ¿Y por dónde has empezado? Por el Quijote. Usted es un gran defensor de los clásicos. Aquí pone un top 10. Él pone 1 Homero, 2 Platón, 3 Sófocles, 4 Marco Aurelio, 5 San Agustín, 6 Cervantes, 7 Calderón, 8 Shakespeare, 9 Víctor Frank, 10 Kapuscinski, hombre, un periodista, analista. Esto no está en la lista más vendida. Bueno, igual de la historia sí. Pero esa no es la lista de los más vendidos, sino la lista de los mejores. Son dos cosas diferentes.
Los mejores para los que más saben, o sea, para los que más criterio tienen, incluso yo te diría, ni siquiera para los grandes catedráticos o profesores, sino en la votación implícita de los siglos, los que siempre se han considerado mejores por todo el mundo, por la mayoría, esos son los... Porque si tú me dices ahora, ¿para quién es el mejor Tolkien? Digo, pues para la votación de todos los ingleses. O sea, todos los ingleses, en todas las votaciones que se han hecho de su mejor novelista del siglo XX, todos han votado a Tolkien. Y pues ya está, para la gente en general. Lo que pasa es que cualquier experto en literatura se da cuenta que Harry Potter es una novela y una serie muy buena, muy amena, pero no es alta literatura. O sea, no es comparable al Señor de los Anillos, en absoluto. He leído el top 10, pero bueno, en una parte que pone novela está Dostoyevsky, Orwell, Grossman, Chávez Nogales. Chávez Nogales estuvo de moda hace como 2 o 3 años, ¿no? Chávez Nogales no debería pasar de moda. El maestro Juan Martínez es un relato histórico donde el protagonista, que es Juan Martínez, se lo cuenta a Chávez Nogales, el periodista. Hombre, Chávez Nogales murió hace mucho tiempo. ¿Por qué hemos tardado en descubrir a Chávez Nogales? O al menos, aparentemente... Y entonces era un hombre conocido, lo que pasa que quizá porque no era de izquierdas ni de derechas, y entonces cuando habla de la guerra civil, pues digamos que cuestiona a ambos lados, ¿no? Luego está, al final aparece Delibes. ¿Es el gran escritor del siglo XX español? Sin duda. Cada vez que, cuanto más lo releas, más te confirmas en eso. Y cuanto más compares a Delibes con otros escritores de su generación o con otros escritores actuales, más crece Delibes. Y a nivel internacional, ¿quién puede ser el escritor del siglo XX? Yo soy un forofo de Chesterton, pero Chesterton es un polifacético, es un grandísimo periodista y sobre todo es periodista. Y es famoso por las novelas del padre Brown, pero esas novelas son para él literatura barata y para nosotros también. En cambio tiene unos ensayos espectaculares como El hombre eterno o incluso libros de historia como La breve historia de Inglaterra, Ortodoxia, las biografías. Chesterton escribe una biografía sobre Dickens que pasa por ser la biografía insuperable de Dickens. Tiene otra biografía sobre Stevenson, exactamente lo mismo. Tiene otra sobre San Francisco, otra sobre Santo Tomás, pues muy buenas. Entonces yo a veces he pensado que por una parte están los escritores buenos, los muy buenos, luego están los genios y luego está Shakespeare y de alguna manera Chesterton. Ingleses. Los dos ingleses. Más allá del océano no... Y los dos de Londres. Más allá del océano, bueno, me quedaría incluso con un no novelista como puede ser Borges, porque me parecen fantásticos sus cuentos y también su profundidad a la hora de... Yo les echo en falta a estas personas, son como demasiado localistas y una visión de la condición humana un poco como de cintura para abajo. Eso sí, escriben muy bien, o por lo menos García Márquez, y yo he disfrutado muchísimo con algunos de sus libros, incluso no le he plagiado, pero he tomado muy en cuenta sus recetas. Cuando dice que una novela es un primer párrafo brillante y luego 200 páginas más. O sea que la literatura la colocamos en Europa occidental o también en Europa del Este, nos puede ofrecer... No, o sea, en todos los como sitios... Diario Ana Frank, por ejemplo, ¿no? En todos los sitios hay escritores excelentes, extraordinarios. O Kapuczynski, que polaco. A ver, Kapuczynski, Europa del Este. Pues Kapuczynski es un tipo, a mí me parece insuperable. Nadie sabe cuál es el mejor escritor del mundo, bueno, sí, Shakespeare, Homero, nadie sabe cuál es el mejor periodista del siglo XX, pero hay revistas que han hecho una encuesta y ha salido Kapuczynski como el primer periodista del siglo XX. Entonces, ¿por qué es un genio? Pues porque consigue a estas alturas inventar un género literario, cuando ya está todo inventado. Porque los libros de Kapuczynski, tengo aquí El Imperio, que es el paseo que se da por la Unión Soviética. Podríamos hablar de Ébano, cuando toda su experiencia africana, sus muchos años. Entonces tú dices, ¿un libro como Ébano o un libro como El Imperio? ¿Eso es un libro de viajes? Sí, pero no solo. ¿Es también una autobiografía? Sí, pero no solo. ¿Es una crónica periodística? Por supuesto. ¿Es una novela? Pues tiene muchos aspectos novelescos. ¿Es un ensayo? Por supuesto, es un ensayo. Entonces, al final es un mix de todo eso. Con una receta de cocina, tú eres incapaz de imitar. Entonces, no hay nadie que sea capaz de imitar a Kapuczynski. Vamos a pasar a la literatura juvenil, adolescente, porque da la sensación de que un chaval solo puede leer a Harry Potter, ¿no? A ver, un chaval puede leer
casi lo mismo que ¿Qué le podemos regalar a un chaval en Navidades? Ya que me preguntas por Navidades, hay un cuento muy navideño que es el mejor cuento inglés del siglo XX. Se llama El viento en los sauces, The Wind in the Willows. Lo escribe Kenneth Graham, es un autor conocido en Inglaterra y publicó este libro pues, a mediados del siglo XX. Ya nació como clásico. Es un libro, es un cuento, pero es un libro muy... Ilustrado. Bueno, está ilustrado, yo diría... ¿Pero eso para qué edad es? Para todas las edades. Yo este libro lo conocí porque uno de mis alumnos de 14 años me lo recomendó. Y cuando leí la primera página dije, asombroso. Yo no tenía ni idea. Y entonces ya me enteré de que era un libro buenísimo. Me alegro, me alegro. Más para gente joven. No, para gente joven y para todas las edades. Un árbol crece en Brooklyn es la historia de una familia pobre de emigrantes durante la Gran Depresión norteamericana del 29 a los años 30 en Brooklyn, un barrio más o menos obrero donde todos eran emigrantes. Entonces este libro lo escribe Betty Smith, que es una emigrante. Es un libro protagonizado por mujeres, por la niña que lo escribe, su madre, y está llevado al cine. Lo que pasa es que no se titula igual. Lo que sucede es que se titula Lazos humanos. Y es una novela muy navideña y una película muy navideña. O sea, tenemos 2 libros para regalar Navidad. Nos quedan 2 minutos, o sea que hay que aprovechar. Clásicos para gente joven, pues... Yo me imagino que me encuentro con un chaval de 18 años, le pongo un libro de Homero delante y me da... Salvo que le pongas la versión de Casals es magnífica, entonces le va a encantar. O salvo que le pongas la versión de Alessandro Barico, Homero Ilíada. Esto es, la Ilíada es una obra muy pesada, incluso para los forofos de Homero, la Ilíada nos resulta pesadiña. Y por supuesto no es para un chaval. Salvo que hagas una obra maestra, una operación de maquillaje y de lifting, que es la que hace, pero la tiene que hacer Alessandro Barico. Entonces esto es una maravilla, esto es una joya. Ahora, recomiéndanos 2 libros suyos. El de Sophie Scholl. El que te he traído es Sophie Scholl. Scholl. Entonces, Sophie Scholl es muy conocida en el centro de Europa, sobre todo en Alemania, Holanda, porque es una chica que con su hermano y con sus amigos que estudian medicina en Múnich se oponen al régimen de Hitler y entonces crean un grupo que se extiende por todas las grandes ciudades alemanas, explicando lo que está pasando no solo en Alemania, sino qué está haciendo el ejército alemán en los países que está ocupando. Se dieron cuenta de que el enemigo no eran los demás, sino el salvaje era Hitler. Entonces esto empezaron a darlo a conocer hasta que les pescaron. Ellos ya sabían que se exponían a ser pillados y a la pena de muerte, y efectivamente. Es que aquí lo que se te cuenta es la situación de Alemania desde que en el 33 gana las elecciones Hitler. También es una lección de historia. Pues se nos ha acabado el tiempo, José Ramón Ayllón. Seguro que nuestros espectadores están encantados porque yo no sé si hemos hablado hasta de 40 o 50 libros. Se me ha hecho muy corto, Antonio. Volvemos otro día, pero te preguntaré por qué son todos escritores ingleses, o muchos, y no ha salido ningún francés. Pero bueno, no, ya hablaremos. Señores, nos vemos la próxima semana y felices Navidades.